Muy bien, vamos ahora con ejercicios. Vamos a encontrar las derivadas parciales de estos dos ejercicios. Como ustedes notarán, hay tres variables. Tenemos z, que está en función de x, y. X, y, no hay más. Hay dos variables independientes y una variable dependiente. Por lo tanto, ¿cuántas derivadas parciales nos va a originar esto? Va a haber dos derivadas parciales. Una derivada parcial de z respecto de x y una segunda derivada parcial de z respecto de y. Ahí están, dos derivadas parciales. Z está en función solamente de x y. La estructura es otro tema a discutir. Bien, entonces procedemos con la derivada. Vamos con la primera. Voy a tener derivada parcial de z respecto de x. Si es respecto de x, ya habíamos indicado, voy a asumir que la otra variable, en este caso, solamente hay dos variables independientes, x y y. Si estoy derivando respecto de x, y se va a mantener constante. Y se va a mantener constante. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Igual, esto es derivada de una suma, voy a tener la derivada de cada uno de los sumandos. Vamos con el primer caso, 5x cuadrado y. Yo sé que y es constante. Y es constante y 5 es constante. 5 y se van a quedar fuera de la derivada y solamente vamos a derivar x cuadrado. ¿Sí? 5y, 5 es constante, y es constante cuando derivamos z respecto de x, por lo tanto queda fuera de la derivada. Lo único que habría que derivar es x cuadrado. Más 3 es constante, y cuadrado es constante, y lo único que hay que derivar es x cubo. Menos 2y, esto es constante totalmente. Sí, 2y es constante, pero hay que derivar. Más 5x. Para x, 5 es constante, por lo tanto, lo único que hay que derivar es x. Ahí está. Entonces, lo que corresponde ahora es aplicar las reglas de derivación tradicionales. Esto es derivada de una función, ¿sí?, exponencial. ¿Qué pasa con el exponente? Es 2. El exponente baja, tendría acá 5y, estaba tal como antes, como constante. Y acá tendríamos la derivada. 2x, 2 baja, x se queda, al exponente nuevo les restamos la unidad, 2 menos 1, 1. Y ya está derivada. Más 3y cuadrado, es la constante. Derivada de x cubo, el mismo criterio. 3 baja, x se queda y al nuevo exponente les restamos la unidad. Acá, 2y. 2 es constante, y también es constante para la derivada de z respecto de x. Por lo tanto, la derivada de una constante nosotros sabemos que es 0. Más 5. Y la derivada de x respecto de x es igual a la unidad. Es una función identidad. En resumidas cuentas, podemos decir que la derivada parcial de z respecto de x va a ser igual a ¿cuánto? Aquí podemos anotar. Derivada parcial de z respecto de x va a ser igual. Operando, 5 por 2, 10, x y. Acá, más por más, 3 por 3, 9, x cuadrado y cuadrado. Menos 0, no pasa nada, más 5. Y ya tenemos la derivada parcial de z respecto de x. Esta vendría a ser la derivada parcial de z respecto de x. Vamos con la derivada parcial ahora de z respecto de y. Si derivamos z respecto de y, asumimos por un instante en el tiempo que la otra variable, que es x, se mantiene constante. Entonces, ¿qué vamos a tener para la derivada? Esto va a ser igual a ¿qué? Vamos revisando, igual
Acá, y x es constante. Si es respecto de y, x es constante. El 5 es constante. X cuadrado también es constante para este caso. Y lo único que había que derivar es y. Más 3 es constante. X cubo es constante. Y lo único que habría que derivar es y cuadrado. Menos 2 es constante. Y lo único que habría que derivar es y. Más 5x. 5x es todo constante para este caso, porque estamos derivando respecto de y. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí diríamos, esto es 5x cuadrado por derivada de y respecto de y es la unidad. Más 3x cubo, derivada de y cuadrado, regla de la derivada de un exponente, 2 baja, y se queda, al nuevo exponente le restamos 1 y queda 2y. Menos 2, derivada de y respecto de y es la unidad. Es la unidad. Más 5x. X es constante. 5 también es constante. La derivada de una constante es 0. La derivada de una constante es 0. Muy bien. Finalmente esto nos queda igual que la derivada parcial de z respecto de y va a ser igual a ¿qué? 5x cuadrado por 1, 5x cuadrado, más por más, 6x cubo y, menos por más, menos, 2 por 1, 2, y el 0 sale quedando por demás. Y tenemos la derivada parcial de z respecto de y. Y esas son las dos derivadas parciales para este caso. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado respecto a la derivada, puesto que puede ser algo confuso en un inicio, pero por eso estamos tomando todos los recaudos. Es más, sugerimos que esto ustedes lo manejen de repente con colores para poder tener una mejor idea de cómo se va derivando. Vamos con este segundo caso. Otra vez, tenemos que z está en función solamente de dos variables, x y y. No hay más, noten al lado derecho solo está x y y. No importa la estructura, las raíces, los cuadrados y el 5. Entonces vamos a tener por ende otra vez dos derivadas parciales. Una derivada parcial de z respecto de x y una otra derivada parcial de z respecto de y. Dos derivadas parciales. Bien, vamos con la primera. Entonces tendríamos derivada parcial de z, ¿sí?, respecto de x. Derivada parcial de z respecto de x. Si es respecto de x, habíamos indicado, la otra variable se mantiene constante. Entonces, ¿quién se va a mantener constante ahora? Se va a mantener constante la variable y. Sí, es mejor anotarse así en un principio como lo estamos haciendo, y ya después con práctica no va a ser necesario poner esa basita. Entonces, si es derivada de z, perdón, respecto de x, tenemos que y es constante. Por lo tanto, ¿aquí qué tengo? Tengo raíz. La derivada de una raíz, ¿a qué es igual? Entonces, podemos recordar algo rápido. La derivada de una raíz de una función es igual a ¿qué? Es igual a 1 sobre 2 veces la raíz de esa función multiplicado por u derivada. Esto es por las reglas de la cadena, ustedes recordarán. Entonces podemos aplicar ese mismo criterio para este caso. Derivada de la raíz. Muy bien, esa es la derivada de la raíz. Eso ya es un tema de reglas de derivación tradicionales que se ven en cálculo 1. Vamos repasando un poquito. Entonces, derivamos primero como raíz, puesto que puesto que x está acá adentro y y es constante. Entonces vamos a tener lo siguiente.
1 sobre 2 veces la raíz de x cuadrado más 5y cuadrado. Estamos siguiendo la estructura tal como conocemos en las reglas de derivación. Y eso habría que multiplicarlo por u derivada, que es u es lo que está acá dentro. Entonces, por x cuadrado más 5y cuadrado derivada. Pero derivada respecto de x. Entonces, ¿qué vamos a tener? Parcial de z respecto de x va a ser igual a ¿qué? Esto derivamos. A ver, lo vamos a hacer por pasitos. Esto se queda, ¿no? Es 1 sobre 2 veces la raíz de x cuadrado más 5y cuadrado. Ahí está. Por. Derivamos esta. Esto es derivada de una suma. Derivada de una suma. Voy a abrir un corchetito. Entonces habría que derivar x cuadrado. Como es respecto de x, x cuadrado. Y es constante. Entonces 5 es constante. Y cuadrado es constante. Vamos a tener que derivar como una constante todo eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces finalmente esto va a ser parcial de z respecto de x va a ser igual, otra vez voy a anotar esto, perdón que sea repetitivo y no simplifique mucho, pero es importante que los primeros ejercicios sean hechos con mucho detalle o la mayor cantidad de detalles. Por derivada de x cuadrado, esto es exponencial, sería 2 veces x. Esto es constante más 0. Listo, se acabó. Entonces tenemos ahora 2x más 0, 2x por 1, va a quedarnos en el numerador 2x. Y debajo nos va a quedar 2 veces la raíz cuadrada de x cuadrado más 5y cuadrado. Igual, ¿qué podemos simplificar? Podemos simplificar el 2 del numerador con el 2 del denominador. Ahí está. Finalmente la derivada nos va a quedar igual a ¿qué? Línea de fracción, raíz x cuadrado más 5 veces y cuadrado. Ahí está. Esa vendría a ser la derivada parcial de z respecto de x. ¿Sí? Les vuelvo a reiterar, es recomendable hacerlo con colores, muy detallado y sobre todo tomar recaudo en cuanto a las operaciones algebraicas y aritméticas. Vamos con la otra derivada parcial. Derivada parcial de z respecto de y. Si es respecto de y, x se mantiene constante. X se mantiene constante. El criterio va a ser el mismo, puesto que y está dentro de la raíz, por lo tanto el criterio va a seguir siendo el mismo. ¿Qué vamos a tener? Igual 1, esa parte, noten, va a ser 1 sobre 2 veces, se va a repetir lo de la raíz, x cuadrado más 5y cuadrado, por la derivada de esta, pero esta vez respecto de y. Vamos a derivar estos respecto de y. Perfecto, derivamos ahora estos respecto de y. ¿Qué vamos a tener? Igual, esto volvemos a copiar. Voy a saltar unos pequeños pasitos. 2 veces la raíz x cuadrado más 5y cuadrado. Y aquí tenemos derivada de una suma. Respecto de y, x es constante, entonces hay que derivar x cuadrado. Pero como es constante, ¿eso cuánto va a ser? Eso va a ser 0. Más derivadas respecto a y. Esta sí es constante y además funciona exponencial. 2 va a bajar, va a ser 2 por 5, 10 veces y. Entonces aquí, ¿qué vamos a tener? 0 más 10y, 10y por 1. Arriba me va a quedar algo así, ¿no? Solamente 10 veces y.
dividido entre la raíz de, perdón, acá me falta un numerito, entre 2 veces la raíz de x cuadrado más 5y cuadrado. ¿Se puede simplificar algo? Sí, en términos constantes tenemos 10 y 2. La mitad de esto nos va a dar 1 y la mitad de esto nos va a dar 5. Finalmente, para terminar, vamos a tener que la derivada parcial de z respecto de y va a ser igual a 5 veces y dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrado más 5y cuadrado. Y con eso tenemos el ejercicio resuelto. Muy bien, estos son 2 primeros ejercicios iniciales. Lo que corresponde hacer acto seguido es ver qué pasa cuando tenemos 4 variables. Vamos a tener una variable dependiente y una, 2 y una tercera independiente. Va a generar un poco más de trabajo, pero si lo hacemos con orden, el procedimiento va a ser algo similar y vamos a tener éxito en el resultado. Pero para eso requerimos un espacio adicional. Así que vamos por acá, por favor.